por ti, muy bajito, con mucho cariño. Sí. Déjala ir, dile que la están esperando en el cielo. Me dice, no sabes qué consuelo me da que me pueda yo despedir de mi mami así. Sí, porque ya en cualquier momento se apague esa velita. Ya no responde ni al tratamiento, ni su riñón, ni quiere, ya perdió el deseo de vivir. No porque ella lo esté pensando, sino su organismo así está reaccionando. Está muy malita. Me preocupa Ana Lucía porque es tan cariñosa, que es la que está tan pendiente de ella, sí. que está sufriendo también con ella. Pero ves, Susi, es aquí, ya estoy grabando. Es aquí donde la fe es la que te sostiene. Pero la fe real, la no en ideas, sino esa presencia real del resucitado es la que sostiene. Porque si no es para ese momento, que yo creo que ese es el sentido de la crucifixión, es entender eso, pero por supuesto es ir más allá de solo la imagen o solo la idea, sino que entrar ya en una realidad de sufrimiento y de dolor, que es el tema de la cruz, ¿verdad? Pero no tanto de la cruz, sino de la crucifixión, básicamente. Entonces, yo solo me quería compartirles con ustedes esa otra idea. Les decía yo, fíjense, les digo yo, que cuando uno lee el texto evangélico solo por encima, hay mucha riqueza que se pierde. Y les voy a poner un ejemplo, les dije yo. Veamos cuando Mateo invita a Jesús a su casa, ya Mateo ha sido elegido apóstol, invita a Jesús a una comida en su casa. Solo miren esto. En una cultura donde la mujer todavía hoy está totalmente tapada y no la pueden ver a los ojos, solo miren esto. Aquella mujer que entra en una comida de hombres, porque ahí solo hay hombres, y entra a esa comida, y llega y se acerca a Jesús y lo toca y le besa los pies y llora sobre sus pies y los seca. Imagínense en ese contexto lo que eso significa. ¿Qué pudo haber visto esa mujer en Jesús para que públicamente se haya animado a hacer eso? Es como que hoy una de nosotros se acercara, por muy puras que seamos, y fuéramos donde el Papa y llegáramos y nos acercáramos y ahí le quitamos los zapatos y empezamos a llorar ahí. O sea, ¿cómo es visto eso? ¿Cómo es visto por los que están ahí, los contemporáneos? ¿Cómo es visto por Jesús? Entonces, les decía yo, solo ver eso, solo ver esa escena, pero no ver cómo sí, la mujer llegó, lloró, le limpió. No. ¿Qué pudo ver esa mujer en Jesús para saltarse todas las estructuras sociales, culturales, religiosas, políticas, todas sus estructuras? ¿Cómo fue la desprogramación de ella para poder hacer algo así? ¿Lo habían pensado alguna vez ustedes? Sí. No. Yo no. Y yo que sueño con llegar a los pies de Jesús, cuando llegue al cielo y besarle los pies, ya me pusiste a pensar. Bueno, yo creo que es una de las cosas que nosotros olvidamos, que por eso en el tiempo era casi como, yo no sé si la palabra revolucionario, pero como él hablaba con las mujeres, y hay tantos ejemplos, de lo cual sabemos que la mujer está visto como una ni siquiera incluido en la sociedad, solamente para servir a los demás y todo lo de... Y él le da a la mujer ese lugar, siempre. Pero imagínense ustedes, es que vean, es que yo lo que les trato de decir es que vean, por ejemplo, a esos personajes. ¿Qué pudo haber sentido esa mujer o qué inspiración tuvo de Jesús para saltarse todo? O aquellos niños que llegan y se brincan y se acercan con Jesús.
calidad de confianza, de cercanía, que hasta sus discípulos vienen y los alejan, ¿verdad? No molesten, no hagan eso. Y los mismos apóstoles pues ya estaban ahí con Mateo, ¿verdad? En esa comida, que se alejaron a esos niños, imagínense cómo hubieran hecho con esa mujer que estaba ahí. Entonces, el Evangelio tiene unas, aunque sean narraciones que luego fueron primero orales y después se escribieron, pero tiene una riqueza que si uno entra un poquito en la narración, no solo por la superficie, sino que entra, ahí uno se queda impresionado de la capacidad de atracción que tenía Jesús, de la capacidad de atracción en su mensaje y en su vida pública. Y es importante cuando él dice, pues mira, si tú miras esa atracción, más atracción vas a tener de mí cuando me mires clavado en la cruz. Ajá, ahí es donde eso lo tenemos que entender. ¿Cuál es la atracción? ¿La atracción al sufrimiento? Claro que no. Pero así se entendió mucho tiempo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se provocaban el dolor. Yo recuerdo que una vez el padre Bernardino, que en paz descanse, dominico, nos estaba hablando de Santa Catalina de Siena. Y esa niña que era tan pura, tan perfecta, y que como no comía y solo quería alimentarse de la Eucaristía. Y vengo yo y le digo, padre, vengo yo como mamá, ¿verdad? De esta época, y le digo, padre, esa niña era anoréxica. Me dice, cállate, ya sé por dónde vas. Entonces, no, padre, le digo yo, es que dése cuenta, qué peligro hoy hacer eso. Imagínate, por ejemplo, hoy el sufrimiento, y entonces esas niñas que se provocan el sufrimiento cortándose. Vean ustedes, no es tan sencillo colocarse hoy en esos temas y ver cómo una niña puede darle vuelta a todo eso, ¿o no? ¿O qué dicen ustedes? Pues yo había entendido que la anorexia es un desorden psicológico, ¿no? Una falta de algún químico, pero sí, tienes tu razón, que el cristiano acepta el dolor como un proceso de santificación y no es así, es ayudar al otro aunque a ti te cueste. Ese es el dolor. Ya me acordé de la otra palabra que usaron, purificación, que el dolor purifica, que el dolor prueba, que el dolor santifica y que el dolor es agradable para Dios. Y se entendió así en muchas generaciones anteriores. Y hoy es difícil salir de eso, hoy es muy difícil. Porque la gente lo tiene, sí, y este doctor decía eso, no, eso es lo que a mí más me duele. Yo trataba a mi mamá porque había vivido muchas carencias ellos son nicaragüenses, y mi mamá había vivido muchas carencias, y cuando yo pude, yo quería que ella fuera feliz, porque yo la había visto sufrir, y ella decía que no, que si ella era feliz, ella estaba en pecado. Él eso lo tiene que él no acepta eso. Bueno, pues ya ven ustedes. Bueno, entonces es un mal entendimiento del Evangelio. Porque Dios pide que todos seamos felices. Sí, lo que pasa es que no se ha entendido así el cristianismo y el sacrificio de Jesús. Cuando comprendes el amor de Dios, es cuando tu pecado pierde todo sentido. ¿Sí? Porque Él lo supo absorber como Padre tuyo. Pero si no, ¿qué adoraríamos de Jesús? Nada más vino, nos enseñó lo que quería el Padre, pero ¿me dejó igual? No, me enseñó el amor y que me ama y que todos mis pecados quedan en el pasado. Esa es la belleza del cristianismo. Pero para encontrar esa belleza tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiarlo. Tenemos que, si no cambiamos el lenguaje, es imposible llevar el cristianismo a las nuevas generaciones. Yo estoy claro de eso, estoy claro. Pero es importante. Cuando yo oigo a estos tres profesionales que me
cuestionan en cada cosa. No me dejan dar clase, yo digo unas cositas y empiezan a rebatir. Pero a mí me encanta, porque así es como trabajaban los filósofos, ¿saben ustedes? Por eso son los diálogos de Platón. Porque era aquel pensamiento que fluía y que no era que así tiene que ser y porque si no eres anatema. No. O sea, ¿por qué? Decime por qué. Y todo eso. De hecho, Santo Tomás de Aquino tiene en toda esa su obra un tema de diálogos, que es para eso, para la comprensión. Y eso hoy tenemos que retomarlo, ese tipo de diálogo. Mira, te voy a consultar dos cosas. Una, María, cuando el ángel se le apareció, preguntó. Eso a mí me da mucho pie a todo lo que es mi religión, que tengo el derecho de preguntar. Claro. No de dudar de Dios, de preguntar. Y a otra, que una de mis nietas, que no la llevan a misa, que antes rezaban en familia, que ahora no veo que ni siquiera rezan para la hora de la comunión, le pregunté a su papá si la podía yo preparar para la primera comunión. Me dijo, sí, mami. Entonces vino la semana pasada y le dije, mira, lo que yo quiero que tú sepas es que esta clase no es para que aprendas cosas, sino que conozcas a Jesús, ¿sí? Eso es lo que quiero, que conozcas el corazón de Jesús. Y lo único que le di como clase formal es decirle, ¿cuántos dioses hay? Y le expliqué sencillamente, no más, no profundicé, 3 padres y un solo Dios. Entonces... 3 personas. Eso, 3 padres y un solo Dios. Ok, 3 personas y un solo Dios. Claro, no solo voy a explicar. No profundizaste. No, en eso no voy a profundizar, pues que San Agustín no pudo, ¿qué le voy yo a explicar? Y luego al final ya quiero entrar en el tema que es familia de Dios con su bautismo. Pero no quiero dar una clase formal de que te tienes que aprender esto y tienes que conocer. No la quiero así darle su preparación. No, así no. Ajá. Es que la catequesis tiene que partir de tu experiencia personal, que tienes que evaluar si es cierta, si tu vida, si tu historia con Jesús ha sido más plena que sin Él. Eso es todo. De ahí tiene que partir todo, porque básicamente, pues la doctrina, porque eso es lo que se enseña tristemente en la catequesis, doctrina, ¿verdad? De hecho es clase de doctrina. Yo recuerdo una prima que me dijo cuando estaba estudiando, bueno, porque acuérdense ustedes que antes de estudiar la teología hay que estudiar la filosofía, porque si no, no se entiende. Yo, pues ya eran años y un día me dice ella, Betsy, ¿seguís estudiando? Sí, le digo yo. ¿Y cuánto tiempo te falta para estudiar? Como Toda la vida. Como 3 años, le dije yo. Tanto para dar catecismo, me dijo ella. Tanto para dar doctrina. Solo para aprender el Padre Nuestro. Entonces le dije yo, pues bien que no es para dar doctrina, le dije yo, sino es para comprender tu fe. Tanto, me dice. Ay, no, pero y aquel catecismo chiquitito, me decía que, y ese no servía. Bueno, le digo yo, bueno, ya de ponerse a dar una clase de por qué fueron esos catecismos, no había quien te enseñara, el cristianismo fue elitista, solo lo tenían los reyes y las clases altas. Entonces, ¿quiénes sacaron esos pequeños catecismos? Pues un Vicente de Paúl en una pandemia como esta, donde la gente no tenía instrucción, no sabía ni qué le estaba pasando, y el miedo hace que volvamos a esa creencia primitiva, que los dioses son los que están causando los males, y empecemos a dar tipos de adoración y todo eso para evitar el mal. Entonces, explicar todo eso se vuelve como que uno ya solo está para dar clases. Pero vamos, que la pregunta fue esa. Tanto tiempo para estudiar. Ya, imagínense que yo ya llevaba 6 años, ya lleva más de 6 años, todavía me faltaban otros 6. Entonces ella dice, ay no, ¿qué estás aprendiendo? Bueno, pues ahí tal vez no tanto, ¿verdad? Pero libros y libros. En fin, miren, ya se va a terminar la primera parte y solo tenemos al pobre Pablo con sesión 5, pero me parecía como compartir con eso, no sé si las pedí o no sé. Precisamente eso es lo lindo de una clase así como libre. Ahora tenemos tiempo y podemos hablar todas esas cosas.
¿verdad? Bueno. Sí, pero muy especialmente con Betsaida. Betsaida se por presta a eso. supuesto. Sí, yo puedo escucharla todo el día. Mira, una pregunta. Yo estaba leyendo el otro día sobre los libros estudiando sobre San Pablo y estaba hablando de que él también dice que había escrito una revelación de Pablo. ¿Usted nunca ha oído eso? Sí, lo que pasa es que, así por ejemplo, esos son los apócrifos, un montón de textos, pero acuérdense que una de las, ¿qué dijera yo? De las técnicas o del que hubo en ese tiempo, es que yo sacaba mi escrito, por decir así, yo escribía, y para que mi escrito tuviera impacto, yo le ponía Pablo. ¿Me entienden? Esto lo pero entonces no es algo de él, pues. No, eso es cuando ya vienen los estudiosos hoy, porque eso ya es tema del siglo XIX, XX y ahora, que entonces vienen y ¿cuál era el estilo de Pablo? ¿Cuál era la forma? Entonces ya empiezan a estudiar el escrito ya con una hermenéutica, acuérdense, esa palabra la aprendieron en uno de sus primeros cursos de introducción a la Biblia, ya con hermenéutica. ¿Qué quiere decir con hermenéutica? Con reglas que la ciencia da en el tema literario. Y ya cuando entran en la hermenéutica, y ahí van al exégesis, que es palabra por palabra. Acuérdense pues que Pablo escribió en griego. Entonces tiene que ver esta palabra que dice, y entonces esta palabra la utilizaba Pablo, vamos a ver con sus cartas, vamos a ver con las originales, vamos a ver en qué tiempo. Y entonces empiezan a ubicar el texto en una época, en una literatura, en un contexto, así, o sea que es una especie como de irlo así como canchinflando, ¿cómo sería la palabra? Desmenuzando el texto, y para ir viendo si esto sí es de Pablo y esto no puede ser. Por eso en las notas de pie de página ustedes van a encontrar. Esto Pablo lo pudo haber dictado, puede ser él, pero no es de su pluma, de su mano, ¿verdad? Lo dictó. ¿Y qué pasa con el dictado? De repente el que está tomando el dictado, esta palabra no está bien, mejor la cambio por esta, puede ser. Entonces todas esas cosas en las notas de pie de página de la Biblia lo dicen, ¿verdad? Pues ese fue otro tema, por ejemplo, con la carta a los hebreos, que originalmente se decía que era una carta de Pablo. Cuando se estudió el tema de los hebreos se vio que no era carta. ¿Por qué? Porque no llevaba la estructura de una carta. El saludo, el cuerpo, la despedida, como es que las hace Pablo. Porque las cartas de Pablo son cartas, porque llevan un saludo, después lleva un tema, o el cuerpo de la carta lleva un tema o varios temas, después tiene una despedida y hay razones exactas de esa carta. Después se pusieron como nombre de epístola porque fueron como una circular, aunque era una carta personal con cosas concretas, cuando vio que podía servir a otras comunidades se empezó a repartir. Entonces pasó de carta, pasó a epístola, ¿verdad? Que hoy tendríamos que entender como circulares. Entonces, esa es una cosa. Entonces, pero hubo muchos escritos más. Por ejemplo, algunas personas, hay una novela que se llama, creo que El León de Dios, algo, no sé cómo se llama. El León de Dios. Bueno, el Gran León de Dios. Entonces esa es una novela. Y mucha gente me sale en este tema diciendo, pues sí, en esa, y dicen que Pablo, bueno, esa es una novela, les digo yo. Es una novela. Entonces ya ahí lo ubicamos en un género literario. ¿Cuáles son las características de una novela? Que tiene algunos hechos históricos, pero el que está escribiendo le puede dar toda la que le dijera yo, es libre para escribir lo que quiera, porque es una novela, eso se puede hacer. Entonces, pero esa no es fiable. Entonces, posiblemente eso que tú leíste, Gaylin, es tal vez de no sé, yo no he visto que sea un texto o algo, pero si existe, que sí puede existir, es un apócrifo. Y tampoco es la idea que Vaticano la tenga escondida, ¿verdad? Y que no quiere que nos enteremos de cosas muy privadas de él. No, eso tampoco es así. Si existe, debe de ser conocido
Y claramente no es canónico, ¿verdad? O sea, si no se ha tomado en cuenta en nada, que a veces los apócrifos son tomados en cuenta porque decía un autor, y eso parece interesante, tal vez no dice nada de Pablo, pero como es un autor que escribió, dice mucho de esas primeras comunidades, de su contexto, de su estructura. Entonces uno enriquece el relato, no tanto porque sepa cosas directas de Pablo y esas sean así, sino porque de alguna manera enriquece lo que nosotros no conocemos del ambiente. Para eso ayudan los apócrifos de Pedro, Tomás, María Magdalena, todas esos escritos, aunque no son canónicos, muchas veces, por ejemplo, el hecho de que la mamá de María fuera Ana y Joaquín, eso está en un apócrifo, eso no está en eso. Y sin embargo, en nuestro tema religioso se utilizó, no hace nada de mal, enriquece un poco. El que Verónica haya limpiado el rostro de Jesús no está en la Biblia. Ahí es donde los otros movimientos cristianos dicen que nosotros inventamos, ¿verdad? Y que ponemos cosas así. Porque ahí aparece ella en el Vía Crucis. Bueno, pero que dijera yo, pues es simplemente la sensibilidad de una mujer ante el sufrimiento. No es nada malo, ¿ve? Pero está en un apócrifo, o sea, tampoco lo inventaron, o sea, está ahí. ¿Me comprenden? Sí, no, simplemente yo había visto varios de esos cosas apócrifos y todo eso, cartas y libros y todo, pero nunca había visto algo con ese título, entonces nunca había oído de eso. Yo no he oído tampoco, fíjate, no he oído. Lo voy a buscar otra vez donde lo encontré y lo voy a mandar el link. Sí, porque yo hasta ahorita eso, pues, lo había oído el del León de Dios, pero no había oído ese, pues, pero habría que ver qué cosas, algo, a veces se saca algo de eso. Queda un minuto para que se termine y entran otra vez al mismo link. Sí. Ok. Así es. ¿Qué libro dijiste, Gaylin? ¿Cuál fue el otro libro? Evangelio de San Pablo. No, la Revelación. ¿Ah? Revelación. Revelation of Saint Paul. Gracias. ¿Y es en inglés, Gaylin? Pues sí, yo casi todo mi... por eso, porque ha de haber sido los ingleses. Ya. Ya vio, Gaylin, que ya mi pelo ya está creciendo como el suyo, solo que blanco. Sí, mira, usted me dijo que tenía pelo colocho. Bien colocho. No, yo creo que usted lo tiene más colocho, pero igual. No, pero deje ya cuando está hasta más largo va a poner más color, ya va a ver. Pero yo estoy viendo la diferencia del pelo. La cana ya es un pelo muerto. Entonces ya no tiene la belleza, ya se queda así como parado, todo ya no se mira bonito. Es el color, ¿verdad? Sí, se mira bonito. Ponte un enjuague que te le dé tonalidad a tu cana. Ahora, el pelo más colocho es mientras más corto está, porque entre más largo se baja el bucle o el rizo, como ustedes dicen. Miren, yo busqué Revelación de San Pablo en Google y no hay ninguna respuesta. Supuestamente yo no recuerdo cómo Mauritanian o algo así, era un papyrus o una cosa que llevaba una colección de las letras de